contando historia. Dijo Antonio Machado, aquel poeta español: caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Le agrega el cantor catalán: murió el poeta, lejos de su hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le oyeron gritar: caminante, no hay caminos, se hace camino al andar. Y otro grande de España, Federico García Lorca, decía en su Romancero Gitano, en el romance de la luna, luna, que venían los gitanos: huye, luna, 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 que ya llegan los gitanos. Y Miguel Hernández, ese tristemente culminado poeta, escritor, dramaturgo español, escribía Las nanas de la cebolla, cuando desde la cárcel, donde murió de tuberculosis a temprana edad, le respondía a su esposa con una poesía cuando ella le hacía llegar la noticia que de nada más que de cebolla y agua se mantenía junto a sus hijos. Y estos tres poetas, escritores, dramaturgos que estuvieron metidos entre los finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en la vorágine de la España que luchaba entre dejar sus vestigios medievales, sus atávicos milenarios, hábitos monásticos, por los principios de la República, por la libertad, por la igualdad, mezclado con los principios del socialismo, del comunismo, del anarquismo. Vivieron y murieron por sus ideales. Y valga la comparación, o valga la extensión, porque desde esa España minúscula, tan poderosa, otrora, y tan cercana a nuestra patria, de allí vino ese idealista, anarquista, socialista, que recorrió la Patagonia en esos años 18, 19, 20, repartiendo las ideas libertarias por la meseta patagónica, desde el Atlántico hasta los Andes. El gallego Antonio Soto, tan bien representado en la película La Patagonia Rebelde, rodada en 1972, prohibida en su momento por la dictadura, también olvidada y pasada a los archivos en el gobierno sucesivo, hoy un clásico de la
cinematografía nacional. Y quien, recorriendo esas latitudes patagónicas, no vive pasionariamente la aventura trágica finalmente de esos libertarios que dieron su vida por sus ideales en la lucha por las mejoras en las condiciones laborales, salariales, sociales de los obreros, de la lana, del carbón, del petróleo, de la minería, de la riqueza patagónica de nuestro suelo. Pero esto va mezclado con la vida idealista de otros individuales libertarios anarquistas, Simón Radowisky, Wilkins, Urs Wilkins, Severino Di Giovanni, la pasionaria Dolores Ibarruri, vasca, española, de una larga y prolífica vida, mezclada con una tragedia familiar al haber perdido todos sus hijos a temprana edad. El caso de la rusa española Rosa Luxemburgo, muerta a culatazos y con un tiro de gracia por luchar por sus ideales en 1919, en los albores del siglo XX, de una vida plena de ideales por mejorar las condiciones en la jornada laboral, en los beneficios sociales, en la época donde la revolución industrial consumía a los obreros llamados proletarios en condiciones de miserabilidad. El caso de Sacco y Vanzetti, perseguidos por los mismos ideales, llevados a la silla eléctrica en 1927 en los Estados Unidos de Norteamérica, en un juicio plagado de irregularidades y de tendenciosidad por parte de una sociedad que pugnaba por oponerse a las mejoras laborales, a la jornada laboral, a las mejoras sociales de las clases obreras. Referíamos la nota que hiciera en el diario La Nación de Buenos Aires, allá por 1886, el poeta y líder de la Revolución Cubana temprana contra España, José Martí, cuando en su calidad de corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires y de otros diarios americanos, debió escribir la nota refiriendo el momento en el cual los 6 mártires de Chicago, tal como pasaron a la historia, fueron llevados a la horca. Es dable leer
releer esta nota para revivir y tener una connotación de lo que fue la lucha por la jornada de 8 horas de labor, 8 horas de trabajo, 8 horas para el ocio, 8 horas para el descanso, u 8 horas para el trabajo, 8 horas para la familia y 8 horas para el ocio. Hacia 1909, en nuestro país, se produce la llamada Semana Roja, en la cual más de 80.000 personas se agruparon en la plaza de Lorea, en el barrio de Montserrat, donde se estaba construyendo la Plaza del Congreso en Buenos Aires, celebrando desde 1890 la semana en la cual se conmemoraban esos sucesos del 1, del 4 de mayo, del Día del Trabajo y de la memoria de esos obreros muertos en la lucha por la jornada reducida de labor. En esas manifestaciones, el comisario o el jefe de la policía de Buenos Aires, Ramón Falcón, presenciando las manifestaciones obreras, ordenó en 1909 una represión sangrienta. Murieron oficialmente 8 obreros, hubieron más de 80 heridos, cientos de detenidos, y se dispuso por parte de las centrales obreras de Buenos Aires y de la Argentina la huelga indefinida. Infiltraciones posteriores y desavenencias entre los líderes huelguistas hicieron que se rompiera la huelga. No obstante, al poco tiempo, un anarquista, Simón Radowisky, proveniente de la lejana Rusia, tiró un artefacto explosivo dentro del coche en el cual se desplazaba el coronel Ramón Falcón, hiriéndolo de muerte a él y a su acompañante. Ambos fallecieron. Simón Radowisky fue apresado, trató de suicidarse al momento en que se lo toma, al grito de ¡viva la anarquía!, y es recluido en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. Al poco tiempo, 2 reclusos anarquistas huyen de la penitenciaría y él, por una cuestión de azar, no pudo sumarse a esta escapada. Entonces, por la simpatía que despertó entre los guardias y el resto de los reclusos, y para evitar su probable fuga, fue enviado a la cárcel del fin del mundo, a la prisión del fin del mundo, que está ubicada en la isla del fin del mundo, Ushuaia. Allí fue enviado Simón Radowisky al mismo lugar donde eran enviados los más peligrosos delincuentes comunes, cárcel a la cual a su vez fueron enviados paulatinamente
los presos políticos o que por cuestiones políticas no eran avenidos con el gobierno. En esa cárcel, Szymon Radowiecki vivió realmente una vida absolutamente inhumana. Fue sometido a vejaciones innombrables, al punto extremo de que el subdirector del penal cometió violación sobre el mismo con 2 guardias, que produjo un estrépito periodístico en Buenos Aires al llegar esta noticia. A su vez, logró huir en una goleta de bandera dálmata que, preparada por anarquistas chilenos y fueguinos, hizo una suerte de recalada afuera del presidio cuando los presos salían a trabajar cortando madera para la caldera que mantenía la iluminación en la lejana Ushuaia y en ese frío presidio donde el invierno es tan cruel como el de la Siberia, de la cual provenía escapando Szymon Radowiecki. No obstante, la policía carabinera chilena logró recapturarlo y lo confinó nuevamente al presidio de Ushuaia, devolviéndolo a las autoridades argentinas. Finalmente, hacia 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen, que había prometido en su primera presidencia que lo indultaría a Radowiecki, dispuso su indulto, pero a su vez lo extraditó del país. Szymon Radowiecki pasó a Montevideo y de allí se fue a pelear en la Guerra Civil Española, en la lejana Aragón, con las legiones republicanas, que formadas mayoritariamente por simpatizantes anarquistas, se oponían al creciente falangismo de Franco. De allí pasó a Francia, cuando la España fue tomada por los franquistas, y de allí se radicó finalmente en México, donde, trabajando en una fábrica de juguetes, encontró la muerte en 1956. Szymon Radowiecki, una de las figuras anarquistas más representativas de ese movimiento libertario que pugnaba por la desaparición del Estado y de las instituciones ordinarias que regulan la vida del hombre, luchando por los principios de la libertad individual y de la solidaridad particular. Otro caso sumamente llamativo es el de Kurt Wilkens. Kurt Wilkens, personaje anarquista proveniente de Alemania, que llega a nuestro país y, radicado en Buenos Aires, trabajando en talleres de la localidad de Morón, lleva a mano propia la venganza de la matanza impiadosa llevada adelante por el ejército argentino en la llamada Patagonia Trágica.
Decíamos que entre 1919 y 1921 se desarrolló una huelga general en la Patagonia en la lucha por beneficios mínimos para los obreros, como ser barracas donde asilarse del frío, una vela para iluminarse, una ración de comida con que mantener su estómago lleno y condiciones mejores que las que los patrones le daban a las ovejas. 1.500 aproximadamente fueron los obreros muertos por fusilamientos directos del ejército argentino, cuya expedición se puso al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela. Tomados en las diversas estancias, en los diversos poblados, en los lugares donde fueran encontrados los grupos de obreros, eran desnudados, obligados a cavar fosas comunes y fusilados en el acto por las fuerzas del ejército argentino comandadas por Varela. 4 eran los dedos que levantaba Varela y cada 4 obreros elegía a quién fusilar. Un enero caluroso en Buenos Aires, Kurt Wilkens, joven anarquista, con una bomba de fabricación casera, esperó a Héctor Benigno Varela salir de su departamento en la céntrica calle Santa Fe. Allí arrojó la bomba a los pies de Varela, ocasionando aproximadamente 13 lastimaduras en el cuerpo del militar, quien, tomado de un árbol, intentó desenvainar su sable para defenderse y Wilkens descerrojó los 4 tiros con que Varela ultimaba a los obreros en el sur, descargando en el cuerpo del militar. Murió Varela y Wilkens, con las piernas destrozadas por la bomba, fue llevado por la policía de Buenos Aires hasta la comisaría más cercana y de allí comenzó el proceso penal con garantías suficientes para la defensa del mismo, a punto tal que el oficial de la policía que lo tomó en la comisaría opuso resistencia a los miembros del ejército que llegaron para hacer justicia en el acto contra Kurt Wilkens. Dispuesto su presidio por reclusión, fue ultimado a balazos también en la cárcel por un familiar del coronel Varela de apellido Temperley, quien a su vez, años después, también fue ultimado por otro seguidor anarquista. Días de lucha en una Argentina, en una España y en un mundo que vivían los momentos de la intensificación de las luchas sociales en pos de mejoras para los obreros que vivían angustiados
la miseria a la cual eran sumidos por la feroz revolución industrial que tragaba sus horas, su descanso, su salud, sus familias. Y digamos, ¿qué tendría que ver el inicio con Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández? Los tres fueron víctimas por sus ideales de la persecución política y muertos en difíciles circunstancias. El caso de Federico García Lorca, fusilado a mansalva en los albores de la Guerra Civil Española. Seguiremos con estas historias. Narraremos el fin de Severino Di Giovanni, expuesto en Las Aguafuertes por Roberto Ar, contando historias.